Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas. Espero que hayan tenido un magnífico día. Nos encontramos un día más en esta cuenta de Homer, un pasito más en este maravilloso camino hacia la libertad. Día número 4, Netzach de Gesed. Vamos a comenzar con la introducción. Mes de Nisan, el primer mes del año en el calendario hebreo, justamente se conmemora gracias a la salida de Egipto, a Pesach. A partir de este momento se cuenta como el primer mes del año. Y no es casualidad porque es un salto importante Pesaj. Ahora lo veremos. Pero la salida de Egipto simbólicamente engloba un secreto muy importante que tiene que ver con justamente las palabras en hebreo. Egipto, Mitzrayim, tiene la misma raíz que la palabra Mitzra, que es estrecho o limitado. De hecho, Egipto simboliza lo limitado. De modo que salir de Egipto, dejar la esclavitud, es dejar lo estrecho, es dejar lo limitado. Y ahí está la clave de lo que estamos haciendo a partir de Pesaj, a partir de salir de Egipto. Faraón, en hebreo paró, sus mismas letras, ordenadas en dos palabras, pa, ra, boca, mala, nos da la clave. Recordemos que en Kabbalah, cuando usamos las mismas letras, condensa la misma energía. Es decir, que un solo vocablo tiene muchas interpretaciones. Lo mismo pasa con la palabra malo. Las iniciales o las letras de Resh y Ain son las iniciales de Ratzon Atzmi, de ser egoísta. De modo que vamos entendiendo de dónde está la esclavitud, de dónde viene, cuáles son los elementos que nos mantienen como esclavos. Boca mala, deseo egoísta, y obviamente eso nos mantiene en Egipto, prisioneros de Egipto, o sea, de lo estrecho, de lo limitado. Y cargar con eso es lo que vamos a ir aprendiendo a liberar a lo largo de todo este trajinar por el desierto. Como les decía, 49 días, 7 semanas de Pesaj a Shavuot, desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá. Pesaj, que se traduce como salto, un salto a la libertad, que nos lleva desde el punto más bajo del árbol de la vida hasta el punto más alto. Siempre lo ejemplifico con este ejemplo que es paradigmático, el de Jacob, los hermanos Jacob y Esav, donde Jacob, que significa talón, Jacob, porque nació agarrado al talón de su hermano, en la historia de estos hermanos dice que Jacob, por haber engañado a su hermano quería matarlo y lo persiguió hasta que lo acorraló y no tenía más salida, y en ese momento de desesperación tiene el sueño de Jacob, donde ve la escalera de Jacob. Y en ese sueño pelea y vence al ángel de Esav, o sea, el guía espiritual de Esav. Y el creador le dice, bueno, dejarás de llamarte Jacob y pasarás a llamarte Israel. ¿Qué significa esto? Que dejó de ser lo más bajo del ser humano, metafóricamente hablando, ¿no? El talón, a estar en conexión con Dios. Porque Israel es un acrónimo que con las mismas letras se escribe Yashar El,
directo a Dios. De modo que es un estado de conciencia la libertad. Es un estado de conciencia. Y digo conciencia porque no es solo un estado mental, es también un estado emocional. Y ahí está la clave. ¿Por qué? Ya lo veremos en unos momentos. La libertad es algo que viene del alma. Incluso la propia alma, nuestra propia alma, es de alguna manera esclava de este mundo físico. Tiene que apretarse en un cuerpo limitado para llevar una acción en este mundo físico. De modo que también, de algún modo, este mundo de la acción y reacción no deja de ser un aspecto del cual necesitamos trascender. Y cuando digo trascender, me refiero a trascender los límites, no dejar este plano. Todos los dejaremos alguna vez, pero cuando ya habramos completado nuestra tarea. Lo que es importante que entendamos, y esta época de Homer es especial para esto, que es que los límites físicos se trascienden a través de la creación de milagros. Como lo hemos explicado en programas anteriores de esta serie, los milagros no son cosas misteriosas. Simplemente es la realidad modificándose sin que nosotros sepamos explicarla, porque esa tarea corresponde a las energías del mundo superior. Pero sin una intención no hay modificación posible. Ahí está la clave de la importancia del mundo físico, porque el deseo de recibir es la clave de este mundo, porque sin deseo de recibir no hay modificación de la realidad, no hay milagros. Los milagros no suceden si nadie los desea, solicita. Siempre que sucede un milagro es porque alguien lo invoca. Bien. Y puede ser un milagro simple de resolver un problema que aparentemente no tenía solución. Para salir de las cuestiones mitológicas de los milagros, que también las hay, pero a fines prácticos, lo que debemos entender es que esos milagros son cotidianos. Bien, siempre cuento la historia de, probablemente la repita, dependiendo de la energía del día, pero la cuento ahora que estoy hablando de milagros. En la época de la pandemia, en cuarentena, aquí en Argentina abusaron con la cuarentena, fue casi un año de cuarentena, una locura, pero fue parte del proceso de rigor que tuvimos que vivir para dar un paso hacia la libertad. Entonces, cuando se liberaron un poco las restricciones para salir, recuerdo que era un domingo, salí a caminar, sin rumbo, a caminar. Y a varias cuadras de mi casa encontré una persona que estaba tocando las manos en frente de una casa. Y me pregunto, porque al pasar no había nadie en la calle, estaba pasando yo nomás, me pregunto si no le puedo ayudar con algo porque no tiene trabajo formal, corta el pasto, andaba con un carrito, no con las herramientas, pero se notaba todo el pasto pegado y no tengo trabajo, no, está todo muy complicado, entonces estoy pidiendo ayuda. Entonces le digo, no, no estoy cerca de casa, nuevamente, pero bueno. Y justo cuando sale la- una señora de la casa en el que estaba tocando la mano, le digo, bueno, bendiciones y que consigas ayuda. Y entonces seguí caminando y me fui con esa sensación de, bueno, ojalá me lo encuentre cuando vuelva, pensé.
Y después de un rato, de como una hora de estar caminando, vuelvo, no por el mismo camino, y voy llegando y doblo en la esquina de mi casa y lo encuentro sentado, literalmente en un cantero de esas de plantas. Estaba sentado ahí esperando. Y le digo, ¿qué haces acá? Le digo. Y me dice, justo estaba tocando y alguien me dijo que me iba a dar algo y estoy esperando que baje. Bueno, quédate acá, no te muevas, le digo. Fui a mi casa, agarré cosas no perecederas y se las di. Un abrazo y bueno, bendiciones. Eso es un milagro. Anodino, cotidiano, medio pelo, no importa la categoría. Pero lo que quiero que entiendan de esto es, si yo no hubiera, la duda, porque yo también la tengo, si yo no hubiera pensado en, ojalá que me lo encuentre, tal vez nunca me lo hubiera encontrado sentado en la esquina, justo en la esquina. No es que estaba en un camino alterno y caminamos mucho, no, estaba ahí esperando. Yo no sé, no lo puedo explicar. ¿Será casualidad? Algunos dirán, no, porque tal cosa. Yo no lo puedo, ni me interesa explicarlo. Yo solo sé la sensación y la emoción que le puse de poder querer ayudar y que esté en el momento en el que yo llegaba, ahí sentado. Eso es un milagro. Y de eso tengo historias y gente que está en el chat que ya ha hecho estas series antes o ha trabajado conmigo puede dar su testimonio de muchos otros milagros tan que pueden haber sucedido de esta categoría, que es la que nos importa, la que nos conecta momentáneamente al mundo superior y la realidad se modifica. Bien, esa es la clave de conectar con el mundo superior. Porque el árbol de la vida lo que hace es explicarnos la estructura de funcionamiento. Hay distintas formas de representar el árbol. Esta es por ahí la más precisa, digamos, donde se divide en 4 universos. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y el mundo de la acción. El mundo de la emanación, Keter, Jochma y Binah, son 3 sefirot. Las tenemos que entender como niveles de energía, memorias del alma. Cada una de estas dimensiones es un estado de memoria que todos nosotros tenemos. Es decir, que la energía de cada una de estas dimensiones guarda una propia memoria de todas las experiencias vividas por nuestra alma, en esta y en todas las vidas que habremos vivido. Y no solo eso, también guarda la memoria ancestral, es decir, todos esos debes y haberes que tenemos que hacer de nuestro clan familiar. Todo eso está en una estructura dentro de cada una de estas dimensiones. Pero una forma de entenderlas es como distintos estadios de la energía primordial. Entonces, en el mundo de la emanación, la energía está en un estado semilla, es decir, está en un estado de vibración sin forma. Cuando ingresa al mundo de la creación, comienza esa forma, esa primera forma, en el cual ya la energía tiene una estructura definida. Antes de eso no la tenía, era solo vibración. Gesed Geburah Tiferet es ese mundo de la creación. Luego viene el mundo de la formación, donde esa forma primordial ya se va estructurando en una forma más definida. Netzat Od y Yesod es ese mundo de la formación. Es lo que termina de dar forma para que finalmente se manifieste en el mundo físico de la acción. Bien, esa es la estructura de la energía.
Y nosotros, desde Malhut, desde el mundo de la acción, desde el reino, a través del deseo de recibir, hacemos que toda la energía se mueva para crear realidad en este mundo, para modificar esa realidad. Eso lo explicamos cada inicio de mes, cada meditación de Rosh Hodesh, que sería la cabeza del mes, el inicio del mes, porque cada mes tiene su propia energía configurada por defecto. Las constelaciones, los planetas regentes de cada energía de cada mes tienen su configuración y durante ese mes va a haber una energía determinada, pero esa es la energía básica, que es igual para todos. Pero cuando nosotros empezamos a entender, empezamos a darnos cuenta de que podemos modificar esa energía. Como si fuera un contrato, podemos decir, no, 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 yo no estoy de acuerdo con esas reglas de juego, las voy a modificar. Y a través de meditaciones o simples vibraciones, a través de la palabra, a través de la emoción, creamos una realidad alterna que modifica esos patrones naturales. Eso es lo que es ser libres. Dejar de depender del rigor de una estructura para aprender a trascender esos límites. Dentro del árbol de la vida también, cada una de estas dimensiones tiene su propio árbol de la vida interior. Es decir, que cada una de estas memorias, cada una de estas características de la energía tiene su árbol interno. Y donde vamos a trabajar es en el mundo físico, en el mundo de la creación, de la formación y el mundo de Asia, el mundo físico. Porque aquí es donde nosotros tenemos injerencia, donde podemos modificar la energía, la realidad. Esta es la clave de ser libres. Es hacer esa propuesta entre lo que sucede, lo que está planificado y lo que podemos modificar a través del deseo de recibir. Porque así es como funciona este mundo. Esta energía que fluye por todo este árbol, en especial por el árbol inferior de Gesed Malhut, es el movimiento de la energía en su característica masculina y femenina. Como siempre explico, masculino es expandir, femenino es contraer. Todo en esta vida es una cópula entre lo masculino y lo femenino. Lo masculino no puede ser absolutamente expansivo, necesita ser contenido. La expansión contenida, la contracción no puede ser absoluta, pues sería como una implosión, entonces necesita ser una contracción contenida. Entonces la expansión contenida manifiesta su femenino en el masculino y la contracción contenida refleja o manifiesta el masculino dentro del femenino. ¿Ven? Y así es como fluye la energía en todos aspectos. Y nos vamos a enfocar en las 7 dimensiones de Gesed Malhut y en las 7 subdimensiones de Gesed Malhut de cada una de estas dimensiones. Y esos son los 49 días que vamos a ir atravesando, modificando, entendiendo en particular los aspectos emocionales. Lo repetiremos una vez más para que vayamos incorporándonos como concepto. Gesed, que se traduce como amor, misericordia, amor gratuito, benevolencia, entrega. Gesed es la energía, ese es el primer paso de la energía en el mundo más denso, que va a terminar siendo Malhut. Esa es la clave del amor gratuito.
Gefurah, fortaleza, restricción, disciplina, límites, es la primera energía de restricción. Tan importante como el Hesed, Geburah, es el que marca los límites. Como ven, Hesed es dar, es expansivo, masculino. Geburah es límite, disciplina, es contractivo. La columna derecha, masculina, la columna izquierda, femenina, y el centro, el equilibrio. Por eso es que Tiferet es el equilibrio entre Hesed y Geburah. De ahí su nombre, la belleza. Belleza, compasión, armonía, amor maduro, es decir, el equilibrio justo entre saber dar y recibir, entre saber respetar y respetarse. Netzach, victoria, se traduce como victoria, ambición, perseverancia, emociones. Como les decía antes, el Netzach o de Yesod es el mundo emocional. Netzach está asociado a la emoción en un estado más simbólico. De ahí la ambición y la perseverancia. Od está asociado a la creatividad desde un aspecto más estructurado. La creatividad emocional, la emoción estructurada. Su traducción de Od es esplendor. La humildad, la honestidad son aspectos que vienen de ese esplendor. Porque la estructura necesita de la humildad, necesita de la honestidad. Porque ahí es donde está la estructura que revela secretos. Cuando no tiene ni honestidad ni humildad, los secretos quedan ocultos o quedan revelados de manera parcial o incompleta o totalmente degenerada. Yesod es el resumen, es la cópula entre Netzadiot, es el fundamento. El fundamento de la identidad, el ego o la identidad imaginaria. Yesod es la clave de este mundo, de convivir en este mundo. Porque al igual que Yesod conecta todo el árbol de la vida con Malhut, es decir, toda la energía superior con el mundo físico, representa también los vínculos entre todos nosotros. Por eso es que el ego es tan importante a la hora de la relación y sobre todo a la hora de manifestación. Una persona con ego exacerbado, desequilibrado en exceso, puede crear materialidad, puede crear eventos favorables, pero lo más probable es que tengan mucho rigor asociado o carente de sustento, por lo tanto lo creado lo va a perder muy rápidamente o le va a ser insustancial, ¿no? Logra objetivos y cosas, pero nada lo satisface, nada lo convence, siempre está insatisfecho, en mala manera. En cambio, el ego, desequilibrado por defecto, es decir, a la baja, puede ser alguien que no logre establecerse, que no logre desarrollarse, porque no tiene la fortaleza interna emocional, porque está mermado emocionalmente, no tiene esa potencia para hacerse respetar, para poner en marcha sus ideas, para lograr objetivos. Entonces, ahí está la clave de Yesod, como conector, como vínculo y como el resumen entre Netzadiot. Porque uno puede lograr cosas mintiendo. Uno puede lograr cosas con una excesiva ambición que lo lleva a mentir, que lo lleva a engañar y conseguirá cosas. Eso es un ego desequilibrado. Pero eso durará poco o será prácticamente insustancial. ¿Bien? Y finalmente se resume en Malhut, el reino, liderazgo, nobleza, todo lo que se manifiesta en este plano, todo lo actitudinal dentro de este plano, que es el resumen de todas las conexiones en las dimensiones superiores. Bien, esto es lo que vamos a aprender a ir gestionando día con día.
y a lo largo de los 49 días lograr esa puerta 50 a la entrega de la Torah para que estemos en equilibrio, en coherencia álmica para recibir esas bendiciones. Es muy importante entender esto de la coherencia álmica porque las 5 dimensiones del alma que vemos en Kabbalah, que estudiamos en Kabbalah, todas son importantes. El Vox Populi separa al cuerpo de alma. Es un gran error, porque el cuerpo es una de las dimensiones del alma y la más importante. ¿Por qué la más importante? Porque sin el cuerpo no podemos crear realidad. Necesitamos el cuerpo para crear realidad. Bien, por eso recordarán el árbol de la vida con Malhut y la flechita hacia Keter. Solamente desde Malhut, solamente desde el cuerpo, desde la acción del cuerpo, podemos modificar la realidad. De ahí la importancia que tienen todos ustedes. Aquí está la clave. Cada uno de ustedes es fundamental para la humanidad. Pero no será mucho si yo no conozco a nadie. Es que no necesitas conocerlo. Porque tu deseo de recibir, tu deseo de bendecir, tu deseo de crear una realidad, vamos a ponerle el nombre de bella para todos, ya es ese paso. No todos verán esa belleza. Hay quienes simplemente no podrán. Todavía les falta un golpecito de horno para verlo. Pero cada uno tiene su proceso, tiene su camino de individuación para encontrar ese camino hacia recibir la Torah. Pero de ahí la importancia de los que ya vamos por el desierto hace mucho. Tenemos que poner la energía a disposición de los demás, ¿no? Como les decía, no siempre lo comento, pero en algunos de los episodios anteriores les decía que la salida de Egipto, no todos salieron, no todo el pueblo hebreo salió. Algunos se quedaron, prefirieron quedarse. No, yo que voy a ir, mirá el calor que hace. No, me quedo. Y junto con el pueblo hebreo salieron los que se llaman Erev Rav, los egipcios convertidos, que no era por una vocación de alma, sino porque querían robar los secretos de Moisés. Porque dice, este nos pintó la cara con todos sus milagros y, bueno, ahora yo quiero saber qué hizo. Bueno, entonces, los que nos acompañan en el desierto, no todos tienen la misma energía y muchos se quedaron atrás. Bueno, nosotros, los que andamos ya caminando el desierto, tenemos que, no solo por los, todos los que vamos caminando, sino para quitar el rigor de los que vienen acá camuflados, los que se quedaron por miedo atrás. Esa es la importancia de todos ustedes aquí. Bueno, aquí o en cualquier lado, pero que están buscando desarrollarse. Esa es la importancia del cuerpo. El segundo nivel, el Ruach, es el mundo emocional, el espíritu. Ahí está la clave que le da fuerza al Nefesh, al cuerpo. Por eso explicaba lo importante que es el ego, porque ahí está el motor del cuerpo, la emoción. El siguiente, la Neshama, es la identidad del alma, es quienes somos en realidad. Es esa porción de alma la que encarna en cada vida. Está escrito que una 68ª parte, bueno, 68, no sé, 60ª parte, vamos a ponerle, del alma, cada vez que nosotros dormimos, sale del cuerpo. Va, se conecta
a los otros niveles superiores del alma y ahí descarga información, encuentra soluciones y cuando nosotros despertamos, vuelve el alma. Es decir, en el momento en que vuelve esa porción del alma, nosotros despertamos. Bien, por eso es que soñamos, por eso es que nos despertamos con intuiciones, por eso es que escuchamos voces en nuestra cabeza que nos dicen, ah, tenés que hacer tal cosa. Bueno, esa es nuestra propia alma diciéndonos la solución a lo que estábamos buscando. Porque en el mundo superior, Hayá y Ejida, no hay tiempo. Está todo pasando a la vez, están todas las realidades posibles. El típico dicho de lo voy a consultar con la almohada y te vas a dormir y al otro día decir, ya tomé una decisión. Bueno, no es casualidad. Tu alma encontró la solución o la decisión correcta. Y si hacen memoria, cuando ignoraron esa decisión, seguramente no fue bien. Hay que respetar las intuiciones. Hayá y Ejida ya son dos niveles de conexión con el Creador. Lo importante es entender que Yehida, Hayá, Neshama, Ruach y Nefesh están en conexión. A eso le llamo coherencia álmica. El que la comunicación entre estos niveles del alma sea coherente. Porque muchas veces nos despertamos con una idea, pero tenemos miedo, el Ruach desequilibrado, el ego desequilibrado, muchas emociones sin resolver. Nos dicen, no, vos no podés, ¿quién te crees que sos? Etcétera. Y no hacemos lo que nos dijo la Neyama. Ahí estamos en una incoherencia, porque cuando hay coherencia, somos capaces de modificar la realidad. Bien, esta es la clave de todo Omar, y esa es la importancia, y por eso siempre les doy las gracias por estar ahí, porque entre todos cambiamos la realidad, no importa lo que suceda afuera. Una sola persona es capaz de cambiar la realidad para muchas otras, para miles de otras personas, aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos medir, aunque no sepamos exactamente qué. Así que date un besito así en la mejilla sí, y date las gracias. Y esto también es una enseñanza de la humildad. ¿Por qué? Porque yo te dijera que sos fundamental para la humanidad y vos te crees que sos la octava, novena, décima maravilla del mundo, ¿no? Yo soy fundamental para la humanidad, ¿no? Por favor, tráteme de usted. Entonces, no entendiste nada. Es cierto, sos fundamental. ¿Y cómo sabemos que sos fundamental para la humanidad? Porque estás encarnado en este tiempo. Estás encarnado. Si no fuera fundamental, ya te hubiera sido otra oportunidad para encarnar luego. Todos los que estamos encarnados todavía, que no nos hemos ido, somos fundamentales para la humanidad porque algo de lo que nosotros podemos modificar de esta realidad necesita ser modificado. Y no hay nadie más que lo pueda hacer por vos. Lo que yo puedo modificar no es lo mismo que puede modificar cada uno de ustedes. Por eso es que cada uno de ustedes es importante que entienda esta coherencia, que vibre en abundancia, que vibre en felicidad, en alegría, que sonría, porque esa sonrisa es un lenguaje del alma. Así que los felicito por estar aquí y les agradezco. Porque nuestra alma, en todas sus dimensiones, está conectada a todo el universo.
desde el cuerpo al mundo de la acción, el ruach al mundo emocional, la neyamá al mundo del pensamiento, y Hayá y Ejida a las comunicaciones con el mundo superior. Es decir, que cada uno de nosotros somos un transformador de ideas en acciones. Las ideas no son nuestras ideas, recibimos esas ideas. Y las recibimos únicamente porque somos capaces de llevarlas a cabo. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque tenemos el ruaj desequilibrado. El mundo emocional todavía nos falta trabajarlo. Y esa es la idea de esta cuenta de Omar, así como todas las que hemos venido haciendo y las que seguiremos. Porque si hay algo que he aprendido en un largo periodo de estudio, práctica y desarrollo y después trabajo con cientos de personas, es que nunca se acaba de trabajar. Siempre hay algo por modificar, por armonizar. Así que, bienvenidos y gracias. Comencemos con el día 4. Hasta ahora la introducción de todo lo que venimos haciendo, de por qué hacemos lo que hacemos. Netzach de Gesed, la energía del día de hoy. La continuidad en el amor, la perseverancia. Recuerdan que dijimos que la Netzach, la victoria, la perseverancia, la ambición. Bueno, Netzach de Gesed es esa continuidad en el amor, es esa victoria en el dar amor. Ahí está la clave. Es esa sutileza dentro del Gesed, del amor gratuito. Porque la victoria está en la constancia de dar, en dar de manera equilibrada, saber expresar el amor. Y el amor se puede expresar de muchísimas formas, a través de la acción, a través de la palabra, a través de la emoción, de una sonrisa, a través de decir no. Muchas veces expresamos amor, ¿no? Padres que dicen no a sus hijos porque consideran que no es algo positivo que hagan o vayan o... Entonces el no también es una expresión de amor. Expresar el afecto, cariño, bondad es la victoria, pero siempre que sea con el sentimiento correcto. Y también es la clave. A veces tenemos que darnos cuenta de que es el sentimiento correcto. Muchas veces el miedo es el que nos lleva a limitarnos en vez del equilibrio del Netzach. Porque, otra vez, decir no puede ser una expresión de amor. Pero si el no viene desde el miedo, viene desde el temor, viene desde la incertidumbre, no es un equilibrio. Entonces, ¿sabes? Estoy negando cariño, amor, simplemente por miedo, que nada tiene que ver con lo que está sucediendo. Bien. Netzach de Gesed es esa continuidad, es ese amor constante brindado. ¿Y cómo corregimos ese Netzach de Gesed desequilibrado? Bueno, expresando amor, brindando amor, dándonos cuenta cuando nuestras acciones vienen desde el Gesed de Netzach o cuando vienen desde el temor. Porque hay veces que nos limitamos en dar amor, pero no por un desequilibrio de Netzach, de Gesed, sino
por otro, por miedo. Y siempre que hay miedo, hay ego. Entonces el desequilibrio está en otro lado. De modo que la continuidad en el amor de Netzach de Gesed, en su equilibrio, está en esa expresión, en ir generando ese sentimiento. Bien, y vuelvo al ejemplo original, cuando hablé de Gesed del primer día, expresar el amor muchas veces. Un ejemplo de esto son los hijos adolescentes. Los hijos adolescentes están desarrollando su propio ego, en el sentido equilibrado, ¿no? Y están despegándose de sus padres, del nido materno-paterno. Entonces, generalmente, cuando antes les gustaba que los abraces, estar ya como que déjame en la esquina, no me acerques a la escuela, no me vayas a buscar a tal lado, esperame en tal lugar, no quiero que me vean con vos. No es que tiene un rechazo, sino que está formando su propia identidad. Entonces, es un momento clave para los niños, y ahí es donde el Netzach de Gesed de los padres tiene que estar, expresarlo, aunque no quieran, aunque les dé vergüenza. No en público, porque les vas a avergonzar más, pero sí en privado, en la casa. Porque muchas veces no somos conscientes, porque estamos con las cosas para que funcionen, para que salgan, para conseguir el dinero, para pagar las cosas y lograr que la vida avance. Muchas veces no somos conscientes de que no expresamos el amor o la continuidad en el amor de manera abundante. Bien, muchas veces nos quedamos en el no, en el límite. Tiene su grado de amor, pero está basado más en un temor que en el Netzach. Entonces hay que expresar ese amor. Aunque te digan, "No, no, no me abraces, así no me abraces, no importa, vas a abrazarlos igual. Un besote así húmedo en la oreja, porque créeme que lo necesitan. Y algo muy importante para todos los padres, no importa la edad de los hijos, ¿no? Algo fundamental, y esto yo lo he puesto en práctica con consultantes que hemos trabajado, es hablarles mientras duermen. Porque cuando nosotros dormimos, lo que duerme es nuestra parte consciente. La parte inconsciente del cerebro, primordialmente en el hemisferio izquierdo, no duerme, porque no puede dormir. Si durmiera eso, ahí quedamos. ¿Por qué? Porque el inconsciente controla todo el sistema, desde la respiración, la gestión de las hormonas, la división celular, la reparación. Por eso es tan importante dormir, porque ahí es donde reparamos todos los tejidos. Eso lo gestiona la mente inconsciente. Y también gestiona el oído interno, que el oído interno es por mucho muy superior a lo que nosotros conscientemente podemos oír. Tal vez nosotros no nos demos cuenta de algún sonido, pero no quiere decir que no lo escuchemos, simplemente nuestra mente no lo capta. De modo que nuestro oído es muy bueno, y cuando estamos dormidos, ese oído está alerta. De modo que puedes decirle cuánto los amas a tus hijos todas las noches. Tienen que estar dormidos. Pero créeme que si lo haces recurrentemente, no tiene que ser media hora hablándole, simplemente un susurro desde la puerta. Te amo, hijo. Estamos felices. Ya han nacido. Estamos felices de que estés progresando. Con eso marca una diferencia enorme.
porque con los adolescentes hay que poner límites y muchas veces esos límites disfrazan el amor que hay detrás de esos límites. Entonces debemos esforzarnos por manifestar ese Netzat Gesed, esa continuidad en el amor. Este es un consejo que vale infinito. Practíquenlo. Les decía, he trabajado con varias personas que por alguna cuestión o violencia o padres separados o problemas en las escuelas, hemos trabajado con niños de distintas edades con esta dinámica que es hablarle mientras duermen. Es más complejo que solo decirles te amo, pero porque hay que atender cada caso en particular. Pero la diferencia entre un proceso antes y después es el agua y el aceite. Así que díganles cuánto los aman a sus hijos mientras duermen. Esa es una de las mayores correcciones de Netza de Gese que puede haber. Bien, y si encuentran a su pareja dormida también. Solo que los aman, ¿eh? No los reten. Te amo, mi amor. Eso nada más. Si dicen cualquier otra cosa, yo no me hago cargo. ¿Ok? Muy bien. Dentro de esta corrección actitudinal, como la que siempre repasamos cuando hablamos de cada una de estas dimensiones y subdimensiones, vamos ahora a entender la corrección. Bueno, les muestro cómo vamos avanzando. Gesed, Geburah, Tiferet. Hoy estamos en Netzach. Ven cómo vamos descendiendo por el árbol de la vida. Netzach, estamos entrando en el mundo de la formación, el mundo emocional. Por eso la expresión del amor, por eso la expresión, la continuidad en el amor manifiesto, que es la victoria. Finalmente la victoria del amor. Y esto, hay algo muy importante, que esto ya más complejo, pero también funciona. Nosotros podemos, con la intención, con el pensamiento, influir en personas que ni conocemos, que están en el otro lado del mundo, pero enviando y pensando en enviarles amor, hay cosas que cambian. Bien, en lugares de mucha violencia, hay gente que ha sido liberada de haber sido secuestrados por X motivo, personas enviándole la intención de que lo liberen, expresándoles el amor a esos secuestradores, las personas fueron liberadas ilesas, casi sin fundamento lógico. Así que es muy potente el poder del amor, y el poder de la intención, y el poder de la palabra. Así que ya saben, ya conocen su poder, son fundamentales para cada uno de ustedes, para toda la humanidad. Vamos a usarlo. Y en la dinámica de corrección, la meditación que vamos a hacer, la meditación de coherencia álmica, que vamos a desarrollar durante esta serie de este año, donde meditamos vibramos, mejor dicho, en Anabejoaj, en los chakras principales o en los centros psicofísicos, energéticos, tienen distintos nombres, pero también estamos trabajando con todo el árbol de la vida, con todas las dimensiones. Como les mostraba, a lo largo de las féminas veíamos que cada dimensión tiene a su vez dentro un propio árbol de la vida. Así que lo que vamos a hacer es vocalizar cada frase de Anabejoaj
y nos vamos a enfocar en el canal central, donde vamos a combinar posiciones conocidas como los chakras y posiciones de las sefirot. Porque el árbol de la vida en el cuerpo, mm, a ver si encuentro aquí, creo que le había quitado esta. Bueno, mañana se las muestro. Se las mostré en días anteriores, pero hoy es una de las filminas que oculté para hacer más rápida la introducción. Pero mañana lo explicamos con más detalle con los chakras y las dimensiones. Para entender que estamos trabajando con energías que distintas culturas, distintas sabidurías las expresan de manera diferente, con nombres distintos, pero que es la misma energía. Bien, aquí vamos a combinar la glándula pineal dentro del cerebro, que es la combinación entre Geser, entre Jochma y Binah, sobre la cabeza que vendría a ser Keter, y vendría a ser el séptimo chakra, el sexto chakra, en la garganta que vendría a ser el quinto chakra, pero también es una dimensión que se llama Daat. En el corazón sería el cuarto chakra, pero también es Tiferet para nosotros en el árbol de la vida. El plexo solar sigue siendo Tiferet. Los genitales, que vendría a ser el chakra base, pero para nosotros es Yesod. Y en los pies, Malhut. Como ven, estamos trabajando a un nivel vibracional, poniendo equilibrio, porque cada una de estas oraciones de Anabejoa, que están directamente relacionadas con las energías de Gesed de Malhut, ponen en orden esa vibración. Así lo que estamos haciendo es transformando en coherencia todas nuestras dimensiones, nuestras emociones y nuestras memorias de esta y de muchas vidas. Bien, no es una venta, pero se los comento. Dentro de las sesiones en las cuales trabajo, hay una sesión que no casualmente se llama coherencia álmica, donde trabajamos esto ya, pero más enfocado en la vida de cada uno, ¿no? Es una sesión uno a uno donde revisamos los aspectos de la vida y trabajamos en profundidad. Es mucho más complejo de lo que hacemos aquí, pero para que sepan que esto no es teórico, lo desarrollamos y lo aplicamos. Hay mucha gente que ha tomado esas sesiones y ha sentido cambios muy profundos. Bien, así lo que estamos haciendo aquí es una verdadera transformación profunda de la vibración de tu alma. Una coherencia perfecta. Así que vamos a comenzar. ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas? Inspiramos profundamente. Inspiramos profundamente. Vamos a empezar en el chakra superior, en Keter. Vamos a decir en voz alta, en todos, cada uno de ustedes repiten lo que yo voy diciendo. No importa si sabes la oración, no importa si me la sé más o menos, no me sale bien, no importa. Lo importante es que pongas en palabra y vibres esas palabras. ¿Ok? Vamos a repetir cada oración 3 veces en cada centro de energía y luego de repetirlo te voy a decir que pongas tu lengua en el paladar. Eso cierra un circuito de flujo de energía de tu alma.
y expandimos esa energía concentrada en ese centro de energía a todo el cuerpo, a todas las sefirot. ¿Bien? Y hacemos lo mismo con todos los centros de energía. Vamos a comenzar en Keter, terminamos en Malhut y después volvemos a subir para proyectar a toda la humanidad esta energía, esta coherencia. ¿Bien? Así que comenzamos. Pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba. Te vas a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada. Inspiramos profundamente. Y te visualizas como unas de luz blanco en el centro de tu estrella de David. Ojos cerrados. Y vamos a enfocar la atención sobre tu cabeza. Vas a ver una chispa de luz sobre tu cabeza, como una esfera. Inspiramos. Y repite conmigo. Ana Bejoach, Dula Yemineja, Tire Serura. Una más. Ana Bejoach, Dula Yemineja, Tire Serura. Una vez más. Ana Bejoach, Dula Yemineja, Tire Serura. Vas a tocar tu lengua con el paladar blando. Y enfocas tu atención sobre tu cabeza en Keter, el primer chakra, o el séptimo chakra. Y sientes esa vibración como se expande toda tu alma. Ponemos nuestra atención en la glándula pineal, en el centro del cerebro. Vemos una chispa de luz y decimos: Kabel Rinat, Ameja Sakvenu, Tajarenu Nora. Kabel Rinat, Ameja Sakvenu, Tajarenu Nora. Una vez más. Kabel Rinat, Ameja Sakvenu, Tajarenu Nora. Pones la lengua en el paladar y sientes la vibración en la glándula pineal. Y esa vibración se expande a todo tu cuerpo, toda tu alma. Nos enfocamos en la garganta, Sefiradat, en el quinto chakra. Y decimos: Nagibor Dorshe Deja, Kebabat Shamrem.
Una vez más. Nagibor Dorshei Yehudeja. Kebabad Shamrem. Una vez más. Nagibor Dorshei Yehudeja. Kebabad Shamrem. Pones la garganta. En la garganta, perdón. En el paladar. Pones la lengua en el paladar. Y sientes esa vibración que se expande todo. Nos enfocamos ahora en el corazón. Ves una chispa de luz y vas a hacerla vibrar diciendo Barhem Taharem Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Una vez más. Barhem Taharem Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Una vez más. Barhem Taharem Rahamei Sitkateja Tamid Gomlem. Pon la lengua en el paladar. Y siente esa vibración expandirse a todo tu cuerpo, a toda tu alma. Nos enfocamos en el plexo solar, en la boca del estómago. Ves una chispa de luz y vamos a hacerla vibrar diciendo Kasin Kadosh Verov Tuvcha Nael Adateja. Kasin Kadosh Verov Tuvcha Nael Adateja. Más. Kasin Kadosh Verov Tuvcha Nael Adateja. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en el corazón, en el plexo solar, en la garganta, en la glándula pineal y sobre tu cabeza. Sientes como todo vibra y se expande a todas las dimensiones. Nos enfocamos ahora en el perineo, en la zona genital, Sefirah Yesod, chakra base. Vemos una chispa de luz y decimos Yahid Ge'e Lemhapne Sohrei Kedushateja. Otra vez, Yahid Ge'e Lemhapne Sohrei Kedushateja. Una vez más. Yahid Ge'e Lemhapne Sohrei Kedushateja. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración. Que se expande a todas las dimensiones de tu alma. Nos enfocamos ahora en los pies y vemos una chispa de luz y vamos a hacerlo vibrar diciendo
Shavatenu kavel, Ushma Sakatenu, Yodea Ta'alumut. Shavatenu kavel, Ushma Sakatenu, Yodea Ta'alumut. Shavatenu kavel, Ushma Sakatenu, Yodea Ta'alumut. Pon la lengua en el paladar y siente esa vibración en tus pies que se expande todo tu cuerpo y alma. Inspira profundamente y siente toda tu columna central vibrante y en equilibrio. Inspira profundamente y siente como la vibración recorre todas las dimensiones de tu alma. La música que suena tiene vibración de 20 Hz. Recuerda, vibración precisa para esta conexión. Siente. Ahora vamos a enfocarnos en la glándula pineal, en el centro de tu cerebro. Lleva tus ojos al centro de tu cerebro, mantén la lengua en el paladar. Tú solo escucha y solo siente la vibración. Vamos a entender. Shavatenu kavel ushma sagatenu. Solo Yahid gelem hapne sohrei kedushate. Nagibor Hasin kadosh. Hasin kadosh. Verov tufha. Nael ateja. Barhem taharem. Rahamei sit kateja tamid gomlem. Nagibor dorshei dijudeja que baba shamrem. Kabel rinat amehasagvenu tahara. Ana bejoach gedulaj mineja. Ana bejoach gedulaj mineja. Tatir serura. Y siente todo tu cuerpo en esa vibración, toda tu alma en esa coherencia. Y ahora te centras en la glándula pineal y vas a visualizar como un túnel que se expande. Y vamos a proyectarnos al mundo cuántico. Un salto cuántico de conciencia. Y en ese nivel cuántico estamos en conexión con toda la vibración del universo. Todas las almas. Tu propia vibración
es tan alta, que es tu propia protección. Y vas a poner tu intención en que cada vibración de tu alma se expanda como una esfera de luz que envuelve a todo el universo y conecta con todas las almas. Cada oración de Navajo que repita, tú mantén la lengua en el paladar. Es una esfera de luz que se expande y abarca todo el universo, todas las almas, cada planeta, estrella, constelación. Todo vibra en coherencia. Gracias a vos. Navajo Gedulaj Mineja, Tatir Serura. Kavel Rinad, Amaha Sagvenu, Taharein. Nagivor Dorshei Hudha, Kevavad Shamram. Barhem Taharem, Rahamei Sid Katech Tamid Oblem. Asin Kadosh, Verov Tuvcha, Nailadateja. Yahid Ge Lemchapne, Sohrei Kedushateja. Shavateinu Kavel, Ushma Sagateinu. Yodeat Alum. Arushem, Votma. Inspira profundamente y siente como toda tu energía en equilibrio se ha expandido y ha hecho vibrar todo el universo, todas las almas. Inspiramos profundamente. Vas a prestar atención a tu corazón. Lleva tu atención a tu corazón. Vas a sonreír y vas a decir gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la posibilidad de bendecir a otros. Vamos a convocar a Metatron Sandalfón y a Mashiach para que nos ayuden a cerrar esta meditación y terminan de ordenar las vibraciones a través de los guías espirituales de cada alma. Y repetimos con una sonrisa, gracias, 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 gracias. Gracias eterno. Gracias a la vida. Gracias a todo lo que posibilitó que hoy estuve aquí. Y repite gracias, gracias, gracias. Una gran sonrisa. Y ves toda la transmutación de lo desequilibrado en armonía. Despedimos a Metatron Sandalfón y el alma de Mashiach para que se regresen a su dimensión y nosotros volvemos a la nuestra. Inspira profundamente. Sigue prestando atención a tu corazón. Inspira una vez más. Una vez más. Mueve tus manos, tus pies, tus piernas. Total y completamente en silencio. Abres los ojos.
Toma tu tiempo para volver, mueve tus pies, toca el piso con tus pies. Y cuando sí lo sientas, abre los ojos. Y hasta aquí el programa del día de hoy. Deja tu comentario aquí en vivo o si estás viendo en diferido. Con una gran sonrisa me comentan cómo se sintieron, cómo sintieron todo el proceso. Por mi parte, muchísimas gracias una vez más a cada uno de ustedes por su presencia, por su meditación, por su intención. Como ya lo dijimos, ustedes, cada uno de ustedes es fundamental, importantísimo para toda la humanidad. Y esa bendición siempre es retribuida. Todo es equilibrio en este universo, así que sepan que cada bendición que brindan retorna multiplicada. Eso es coherencia álmica. Eso es ser libres. Infinitas gracias, dice Mari. Gracias, 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 dice Ramiro. Bendiciones, Jacobo. Gracias, Rosario. Gracias, Sofía. Rosa, gracias. Me brotaron lágrimas de los ojos al final. ¿Por qué pasó eso? Nada, es la emoción que se de la bendición. Es la emoción desbordada. Que se te multiplique infinitamente, dice Marta. Gracias, igualmente. ¿Qué me recomiendan? Porque es frecuentemente enfermo de las vías respiratorias. Medita el nombre, número 5 de los 72 nombres, Mem Heshin. O eso será el Salmo 20 también. Pero te irás sintiendo mejor a medida que avancemos, porque esta dinámica acomoda todo por ahí. Pero haz esas meditaciones. Gracias a cada uno que está comentando. Sentí calor en la espalda, el corazón. Es normal. Que se llama Carolun. Carola. Carola, es normal. Vi que alguien comentó que sentía la mano fría, otra caliente. Algunos sienten calor, otros sienten escalofríos. Todo eso es parte del proceso, de toda la vibración, todo el cambio de energía. Así que son situaciones que van a experimentar. De igual forma, si no sientes nada, hay gente que también dice, no vi nada, no sentí nada, no, no se preocupen, no es que no estás haciendo nada, simplemente no hay una sensación de eso, pero créanme que todos están trabajando, no importa cuál sea su sensación. Bien, Ismelia, me fue un estado muy profundo y un color morado brillaba, así que no quería regresar, sí, es muy bonito ese estado, pero debemos regresar. Gracias, 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 qué lindo. Mil gracias, muy sentida. Ana Bejoaga es hermosa, dice Lilian. Muchísimas gracias, Zuli, que por ese superchat que se te multiplique infinitamente.
Rafael, ¿tienen clases pregrabadas? Sí, hay varios cursos. Luego, más adelante, al finalizar esta semana, les anunciaré un curso que haremos a lo largo, en paralelo. Esto seguirá siendo abierto en vivo, pero hay mucho más por trabajar, así que haremos un curso como cada año de la cuenta del Omar. Pero hay distintos cursos en la web. En la descripción está el enlace, tanto para contacto como la web. Y siempre estamos haciendo cursos. También hay sesiones personales para quien quiera trabajar algo específico. Todo eso está en la web. Si no, me lo pueden preguntar. Gracias, gracias, gracias. Por aquí, todos, bueno, veo que están muy contentos. Sentí vibración en mi cuerpo. Gracias, dice Margarita. Qué belleza, dice Ana María. Acá pasa algo raro, dice, la música se escucha bien, pero tu voz se escucha entrecortada en la oración. Pues bueno, pone el shofar, palo santo. Anita, hola Anita, ¿cómo estás? Hermosa meditación, cuánta vibración se sintió en todo el cuerpo. Para Zuli, si puedes acompañar el proceso con té de tomillo, ahí tienes un recurso, Zuli, té de tomillo. Gracias, gracias, gracias. Muy relajada, dice María. Excelente. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero que tengan una muy feliz jornada, un magnífico descanso y nosotros nos vemos mañana para seguir meditando, para seguir vibrando y seguir entendiendo cómo funciona este magnífico mundo en el cual vivimos. Hasta mañana. Que descansen. Bendiciones.